y el mundo. A continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Hola, muy buenos días, bienvenidos todos a Frente esta mañana. Debo decir que el tema de hoy, como todos los temas de todos los días, a mí me interesan. Pero el tema de hoy tiene una visión única aquí. No quiere decir que vamos a imponer que esa visión prime para toda la sociedad. No, porque no son así las cosas. Siempre hay disensos, siempre hay gente que está en contra, que no concuerda. Pero a mí particularmente, y por eso dije sí ayer, cuando el productor me dijo, mira, tal cosa, te solicitan este espacio, dígales que sí. Porque yo siempre he creído en el trabajo que ellos históricamente han realizado. Y veo un ataque permanente contra esta organización. Y lo peor que puede pasar es que se generen ataques simplemente por sus posiciones. Y yo digo, si hay organización de sociedad civil que trabaja, que investiga, hay muchas en estos tiempos, que trabajan, que investigan, que hacen trabajos de investigación que han resultado en informes de país para solucionar problemas, es la Asociación para una Sociedad Más Justa. Miren que yo tengo el cuidado muchas veces cuando modero estos programas de no inclinarme, a menos que yo crea en mi verdad, que no es absoluta, por cierto, que son causas de país y que el país las necesita. Yo creo que esta organización, ya voy a presentar aquí a los panelistas que han venido esta mañana, nos merece todo el respeto por el trabajo que han hecho desde que fue creada. Pero últimamente se le acusa cuando sale a la palestra con algún informe, con alguna valoración, que no tienen moralidad para hacerlo porque estuvieron plegados al gobierno de Juan Orlando Hernández. Y yo que he seguido la trayectoria de esta organización, vi cómo esta asociación en ese gobierno trató de ayudar desde adentro de algunas instituciones por la corrupción que había en esas instituciones.
y porque además el coordinador de esta organización de sociedad civil es el representante de Transparencia Internacional. Yo al principio no entendía y también reclamé y dije, pero ustedes trabajando al lado del gobierno, ¿cómo se va a entender esto? ¿No pierden la independencia? Alguna vez formulé la pregunta en privado y en público, pero entendí que la finalidad de esta organización no solo es criticar, descalificar, sino que el país corrija esos problemas coyunturales y estructurales, sobre todo estructurales, que tiene. Se metieron a investigar en salud pública, y quién no sabe que históricamente esa institución ha sido fuente de corrupción. Ahí han asesinado porque los intereses son enormes. Ayer lo discutíamos con un grupo de personas que vinieron al programa. Y una de ellas, mientras estábamos en una pausa, no voy a decir si hombre o mujer para no dar detalles, solo escuché cuando dijo al resto de panelistas, a mí me sugirieron personas muy cercanas que no abordara tal tema de salud, porque por ese tema han matado. ¿Quién me puede negar a mí que en salud pública han habido asesinatos? ¿Y saben qué es categoría de asesinato, clasificación de asesinato? Cuando de por medio hay alevosía, y ahí hubo alevosía sencillamente porque había que eliminar gente que se interponía en los negocios que históricamente han habido en esa Secretaría de Estado. Pues yo entiendo que ahí se metió la ASJ a investigar, y así en algunas otras instituciones como educación. Entonces, desde esa perspectiva yo entendí y entiendo que no era una colusión, sino el deseo de ser crítico, de investigar, de desnudar la realidad, pero al mismo tiempo aportar soluciones a esa realidad precaria que nos mantiene en posiciones de pobreza y en índices muy bajos en los diferentes índices de medición. Pero bueno, yo advertí en su momento, puede haber la interpretación de que ustedes están coludidos, pero digo, este ciudadano de Honduras entendió que el propósito era otro. Pero ahora vemos una campaña sistemática, digo sistemática, yo así lo percibo, contra esta organización de sociedad civil, con la ASJ. Por favor, todo eso se hace previo al programa. Ya en el programa ya no se hace, porque entonces se pierde la concentración. Así que voy a presentar esta mañana a Lester Ramírez, que es el director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Lester, bienvenido al programa. Muchas gracias, licenciado. Hoy vamos a hablar con intensidad, porque mira, lo que les ocurre a ustedes hoy le puede pasar a alguna otra organización de sociedad civil mañana. Y por eso hemos venido. Nos puede pasar a los periodistas mañana. Yo quiero que la gente lo entienda desde esa perspectiva. Iglesias, Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, a cualquier asociación que critique el poder, y eso ya está demostrado. Y hoy hemos decidido venir un grupo de colegas en apoyo a Carlos Hernández, en apoyo a la institución, porque creemos que también nosotros, como colaboradores, como donantes privados que somos también, yo dono de mi salario a ASJ porque considero y creo en la causa, creo en el cambio que hace no solamente a nivel sistémico, pero en las personas. He estado en comunidades aquí en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, gente que se beneficia de nuestras acciones en terreno, lugares súper complicados, con mucha violencia, mucha desintegración familiar, y nosotros como institución las apoyamos. Y yo creo que eso es lo importante entender, de que ASJ, la filosofía nuestra como organización cristiana es que el ser humano está en el centro de la sociedad, y como está en el centro, nosotros trabajamos para que el sistema funcione, el sistema estatal, y eso nos lleva a trabajar con buenos y malos gobiernos, con gente que tal vez no quisiéramos trabajar, pero lo hacemos porque sabemos que son las personas que tenemos que ayudar. Somos
corresponsables en esta sociedad de ayudarnos todos. Y por eso es que terminamos trabajando con gobiernos. Hemos estado trabajando desde antes de Juan Orlando Hernández. Trabajamos con Pepe Lobo, trabajamos con el gobierno de Manuel Zelaya también, y ahora también estamos trabajando con el gobierno de Xiomara Castro. Entonces, esa dinámica, esa mística de trabajo no va a cambiar por todas las críticas que nos pueden dar, ¿no? Mira, y hay que hacerlo porque solo miren lo que está pasando en Nicaragua. Ahí cierran todos los días emisoras que el gobierno dice nos critican, emisoras privadas, emisoras de las iglesias, y solo hay que advertir lo que está pasando cercano a nosotros, para que nosotros a tiempo corrijamos cualquier decisión extrema que se puede estar construyendo, fraguando. En Guatemala, ¿no? Un periodista, sin causa alguna, está procesado. Está procesado y está privado de su libertad. Así es. Ayer dimos esa noticia, está privado de su libertad. Entonces, cuando una democracia se le priva de medios de comunicación simplemente porque el gobierno de turno dice: esto nos critican, como es el caso de Daniel Ortega y Rosario Murillo, cuando se empiezan a encarcelar opositores políticos, como sucede en Nicaragua, porque podían en su momento, antes de las elecciones, antes de este mandato de Ortega, ser competencia de Ortega y Rosario Murillo y quitarles el poder a los Murillo y a los Ortega en Nicaragua. Cuando por esa causa se encierran políticos, en Nicaragua hay un montón de políticos de oposición privados de su libertad. Entonces, cuando comienzan a afectarse organizaciones de sociedad civil, porque son críticas también, hombre, eso es cualquier cosa menos democracia. Y en Honduras digo, no debemos permitir, sobre todo que desde las esferas gubernamentales se ataque a una organización simplemente porque es crítica, porque investiga, porque desnuda realidades. Yo sé que hay gente que disiente de ASJ, algunos que han salido afectados en las investigaciones. Yo creo ustedes afirman que ustedes son irresponsables, y bueno, pero nosotros respetamos el disenso. Así es, nosotros respetamos el disenso. Ese es el espíritu de la democracia. La democracia es no debatir, pero también es tolerar las críticas, escuchar las propuestas. Así se construyen las democracias. Y un tema que es muy importante también entender y comprender, está bien que no acepten los informes, pero que los refuten con sus datos, que un gobierno también no venga, o autoridades de un gobierno empiecen a insultar al mensajero o al que genera la investigación, que trate de refutar los resultados de esa investigación con sus cifras y que demuestre a través de resultados por qué hay desabastecimiento de medicamentos. Esto no es un tema nuevo, esto le sucede a todos los gobiernos. Todos los gobiernos tenemos los mismos problemas, que terminamos haciendo compras directas en medicamentos. ¿Y qué fue la alerta que hicimos nosotros? Va a salir más caro, va a haber oportunidades de corrupción, se va a incrementar los precios, y además de eso, no todos los medicamentos se van a ofertar y se van a proveer. Y eso es lo que está sucediendo. Lo dijimos en diciembre del año pasado. Ahora estamos a agosto y se molestan por eso. Entonces yo creo que lo que deberían hacer también las autoridades, y con todo el respeto, es demostrar con resultados, ¿no? Entonces, aparte de Lester Ramírez, que es el director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ustedes dirán, ¿y dónde está el gobierno? Si se quiere intervenir, está la vía telefónica. Yo debo ser claro. Yo esta mañana invité a la Asociación para una Sociedad Más Justa porque me pidieron el espacio justamente para defenderse de los ataques. Y yo soy de los hondureños que creen en el trabajo que hace la ASJ. Sinceramente se los digo. Creo en el trabajo que hace la ASJ. Yo creo que la aparición de ASJ marcó la diferencia entre las organizaciones de sociedad civil que teníamos antes y las que tenemos ahora. Y no voy a criticar las que teníamos antes, porque en su momento
jugaron un papel importantísimo en la democracia, sobre todo en la defensa de los derechos humanos. Yo no puedo esconder lo que el COFADE ha hecho en Honduras, lo que el CODE ha hecho en Honduras, sobre todo cuando se mataba, cuando cualquier opositor era desaparecido. Y tanto el COFADE como el CODE y algunas otras organizaciones que no recuerdo en este momento hicieron su trabajo antes de que aparecieran ustedes, pero aparecen ustedes ya con mecanismos diferentes, investigando más allá de las violaciones a los derechos humanos, investigando en serio la corrupción. Y ese es el punto que yo quiero remarcar, y ese es el punto que yo quiero destacar, y por eso admito que hoy fieramente estoy sesgado en la defensa de una organización que me parece es incorrecto que se le ataque. Y por eso vamos a formular una pregunta ahí, o una afirmación. Honduras debe ser intolerante, intolerante. Ahora, pero quiero formularla bien, porque el gobierno también tiene derecho a criticarlos, y uno no puede evitar que un gobierno los critique por alguna investigación con la que no coincida. Pero más allá de la crítica, lo que uno esperaría, y en eso tienes toda la razón, que contraste con información los puntos que ustedes desnudan, sí, que han desnudado en el pasado, que puedan desnudar en el presente y que puedan desnudar en el futuro. Y parte de la metodología que usamos nosotros cuando publicamos una investigación es que vamos antes ante la autoridad gubernamental y le decimos, estos van a ser los resultados que vamos a publicar. Usted los puede refutar. ¿Hay información adicional que le gustaría presentar para complementar nuestros resultados? Es decir, que no salimos con la mala intención, porque de nuevo, y repito, y lo que vengo diciendo desde el inicio de este gobierno, si al gobierno le va mal, a todos nosotros nos va mal. Y eso yo creo que los últimos 12 años de gobiernos nacionalistas lo ha demostrado. Caímos más en la violencia, caímos más en la corrupción y caímos más en la fragmentación. Entonces, el afán de ASJ, y creo que de ninguna ONG, es dañar a una autoridad legítima que ha sido electa por el pueblo. Lo que queremos nosotros es que hacer el sistema funcione, ¿no? Y eso es todo lo que nosotros queremos hacer en todos los sectores: educación, salud, seguridad, energía. Ahora que estamos en el tema de la Corte Suprema de Justicia, es justamente esa la esencia de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, va a ser una oración afirmativa. La producción, Carlos, por favor. Ok, y va a ser en público, y va a ser en público. Las descalificaciones y ataques a las organizaciones de sociedad civil por sus posturas de denuncia o por sus denuncias, quiten eso de posturas, por sus denuncias, son un mal signo para la democracia. Yo así lo creo. El gobierno tiene todo el derecho a criticar a cualquier organización, así como todos tenemos el derecho de criticar al gobierno. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero un gobierno que es el que administra nuestros recursos, porque los recursos no salen de la bolsa de ningún funcionario del gobierno, sino de nuestros impuestos y de los empréstitos que contratamos, tiene la obligación, cuando se denuncian actos de corrupción, sobre todo actos de corrupción, más que de criticar a quien denuncia, contrastar la denuncia con informes. No es cierto lo que usted está denunciando, no es cierto lo que usted reveló en esa investigación. Esto más, porque pueden haber organizaciones que lo hagan adrede solo para fines políticos, y hay que diferenciar una investigación con fines estrictamente políticos de una investigación con fines para solucionar, para descubrir y corregir los entuertos, los errores, la corrupción.
Entonces nos vamos a quedar con esa oración. Las descalificaciones y ataques a las organizaciones de sociedad civil por sus denuncias, son un mal signo para la democracia. Ese es el tema de hoy. Ese es el tema de hoy. Y la primera pregunta de plano, después que los presente a ustedes, estará relacionada con esa percepción y ese argumento de que ustedes en los 8 años de gobierno de Juan Orlando Hernández estuvieron plegados a él. Es decir, aquí el más veterano de todos y el que ha vivido toda esa experiencia es Lester Ramírez, y ya después creo que es la doctora Blanca Munguía. Blanca es antes que tú. Sí, Blanca puso una de las piedras ¿de veras, Blanca? iniciales. La doctora Blanca Munguía. Sí. Pues, vamos a comenzar con ella entonces. Vamos a comenzar con esa pregunta y esa respuesta. ¿Por qué la percepción desde la esfera gubernamental que ustedes en los 8 años estuvieron plegados al gobierno de Juan Orlando Hernández? Y ahora cuando ustedes denuncian, critican o elaboran un informe, es la primera descalificación, que ustedes no tienen moralidad ni ética para hacerlo, sencillamente porque se le vendieron al gobierno del expresidente Hernández. Esa es la primera pregunta, pero antes de la respuesta, quiero presentarles aquí, a mi lado izquierdo, a Juan Carlos Aguilar. Él es el coordinador del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de la Asociación para una Sociedad Más Justa. La doctora Blanca Munguía es la directora del sector social de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Todos son de la ASJ. Luego viene Hilary Gómez, Hilary, que me da que esta joven profesional contratada por la ASJ nació en los tiempos en que Bill Clinton era el gobernador de Arkansas. Ni siquiera digo cuando Bill Clinton fue electo en su primera etapa de presidente, ni en su segunda etapa, o cuando Hillary Clinton se lanzó a la presidencia de Estados Unidos, o cuando fue secretaria de Estado. Me da la impresión que los padres les gustó ese nombre de Hillary desde que decían la esposa del gobernador de Arkansas, Bill Clinton. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, un saludo. ¿De dónde surge ese nombre? Bueno, originalmente surge por una película que se llama Todo por Amor. ¿Y ahí había un personaje? Sí, la muchacha que entregaba todo, su servicio y todo lo que hacía, pues, y así por eso le pusieron así por se amor. llamaba Hillary. Sí. Bueno, yo creo que esa es la opción B cuando a usted le dicen, usted se llama Hillary por la esposa del presidente de los Estados Unidos, pero no importa por qué se llama Hillary, es que así se llama, pues, y es un nombre bonito además. Muchas gracias. Y es el nombre de una mujer que yo respeto mucho, la exsecretaria de Estado de los Igual Estados Unidos, y que me hubiese gustado en su momento que hubiese sido electa presidenta de los Estados Unidos. Y también está con nosotros Edgar Aguilar, investigador de la ASJ, joven investigador de la ASJ también. Dale, Edgar, ¿cómo está? Bien, bien, acá esta vez creo que hablando de una institución que al igual que usted yo creo en su misión y creo en su visión. Y creo que a veces la polarización en la que vivimos nos hace crear buenos y malos cuando hay muchos que estamos trabajando para que las cosas se hagan bien. Correcto. No, y seguramente se me atacará porque yo cuando creo en las cosas tomo partido. No, está bien. Y yo tomo partido. Cuando creo en las cosas tomo partido, sí. Por eso me raspo. Yo no soy de doble cara, de doble ánimo. Yo no me aprovecho de la gente. Simplemente digo, si comienzan con la ASJ, pronto estarán con otras organizaciones y después estarán con cualquiera que disienta. Fíjese que eso es algo muy interesante, licenciado, porque en estos días que hemos sido atacados, insultados y todo, ¿no? Es cuando más seguro me siento a ASJ, porque sé de que estamos haciendo lo correcto. Sé que no nos pueden argumentar con datos, no nos pueden argumentar con ciencia, no nos pueden argumentar con resultados. Entonces la única manera de argumentar es descalificando. Y a eso hemos llegado como sociedad. Si usted se fija en las redes sociales es eso, nadie o muy pocos desarrollan un debate propositivo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a hablar también en estos espacios, en las redes sociales, en nuestros hogares, cómo construir debates no para resolver problemas,
no para hacerlos más grandes. Y yo creo que eso también es el rol nuestro. Nosotros no vamos a defendernos con ataques, no vamos a defendernos con insultos, no nos vamos a poner en el mismo nivel, porque yo creo que Honduras no merece eso. Honduras merece estar en paz, en democracia, en convivencia, y sabemos de que somos una sociedad plural, ¿no? En nuestra organización hay diferentes tipos de pensamientos. Edgar, ¿no?, viene del linaje del Partido Libertad y Refundación. Bueno, Rafael, se lo conoció, viene del linaje del Partido Nacional. Entonces también es diferentes partidos políticos, diferentes denominaciones religiosas, edades, de sexo, orientaciones sexuales también. Yo creo que eso es lo que nutre a ASJ, ¿no?, también, ¿no? Bueno, se han ganado muchas enemistades, se han ganado muchos adversarios, yo de eso soy testigo, porque como yo aquí invito a personas de diferentes estratos y organizaciones, y sobre todo los adversarios que tienen son las personas que en algún momento aparecieron señaladas en informes de ustedes, y ustedes están conscientes de eso, ¿verdad? Están conscientes de todo, pero organizaciones como ASJ, yo digo, por el rol que desempeñan en esta sociedad y en un Estado que tiene que luchar mucho contra la corrupción como su principal flagelo, el pueblo debe protegerlas. El pueblo debe protegerlas. Pero primero me tienen que responder a eso de que se les cuestiona, que ahora están cuestionando, pero que en los 8 años de Jo se plegaron a Jo. ¿Es o no es así? Después de la pausa comercial. Bueno, las descalificaciones y ataques a las organizaciones de sociedad civil por sus denuncias son un mal signo para la democracia. Es la premisa que hoy prima aquí en frente a frente con este asunto de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. Voy a dejarle a los más veteranos de ASJ esta respuesta sobre si en la autocrítica, ahora que no está Jo en el poder, si en la autocrítica, que todos en lo individual y a manera de grupo debemos hacernos siempre para corregirnos nuestros errores, han llegado a la conclusión que estuvieron plegados defendiendo las líneas, los intereses de Jo en los 8 años que gobernó Honduras. Y comienzo con la doctora Blanca Munguía. Buenos días, Renato, compañeros, y también a quienes nos escuchan. Yo quisiera iniciar diciendo una valoración que ha prevalecido históricamente en la institución. 24 años de estar trabajando en ASJ, y los mecanismos que hemos estado hablando son mecanismos para lograr un fin. El fin verdadero, y por favor escuchen bien el fin verdadero de ASJ, es trabajar y garantizar el derecho a la educación, salud, seguridad, justicia a favor de los más vulnerables y personas excluidas en Honduras, que hoy por hoy son millones, por ellos trabajamos. Este es el fin último. Los mecanismos han sido diferentes, pero esa ha sido la búsqueda a la cual hemos buscado y hemos intentado. Mi respuesta de 12 años de estar en ASJ, trabajando en diferentes temas, trabajando no solo en estudios y investigaciones, trabajando en comunidades con las personas, licenciado Renato, educación, salud, viendo cómo la gente anhela tener un estilo de vida diferente, una oportunidad de vida, porque no es lo mismo en nuestras casas que ir a las comunidades donde la gente sufre, donde la gente no tiene que comer, donde la esperanza de una mejor educación se pierde. Aparte de eso, hoy con contundencia digo, no, lo que se ha hecho son mecanismos de trabajo diferentes, seleccionados para buscar que la gestión pública, independientemente de quién esté al frente, funcione. Aún con los intentos que hicimos, tenemos frustraciones porque no logramos lo que hubiésemos querido. Sin embargo,
Hoy Honduras tiene una historia diferente. Y la historia diferente es que tiene un nuevo gobierno, una nueva oportunidad, una mujer al frente, que debe ser la cabeza, a quien debemos hacer. Hoy tenemos una oportunidad y los mecanismos de trabajo van a ser similares y posiblemente más creativos ante la evolución de la gestión. Entonces, lamentamos que propuestas, porque al final nuestra metodología es investigación, pero ¿cuáles son? Es la identificación de problemas, de corrupción, de irregularidades, entregadas a quienes les compete hacer la acción, la decisión y el cambio. Porque nosotros solo generamos propuestas con la búsqueda de esos cambios, a quienes les compete, y ellos tendrán que tomar la decisión, negarla, molestarse. Lamentamos la actitud actual porque la intención es esa, con recomendaciones. ¿Para qué? Para que los más vulnerables realmente tengan lo que necesiten. Nuestra principal carta de presentación esta mañana serán estudios históricos en diferentes momentos que hemos venido presentando, expresando, y eso dirá si realmente hemos sido, sí o no, plegados a un gobierno. Yo diría no, porque los resultados de nuestras investigaciones siempre mostraron irregularidades, falta de gestión, mucho por transparentar, mucho por hacer. Esa es mi intervención en este momento. Lester. Mire, con respecto a su pregunta de Juan Orlando Hernández, yo creo que es importante que entendamos de que hay dos momentos de Juan Orlando. El primer periodo gubernamental, que si hacemos memoria, Juan Orlando inició con una aceptación de más del 60% de la población. Es decir, entró con mucha legitimidad, con mucha confianza popular. Todo el mundo lo apoyaba, sector privado, iglesias, medios de comunicación, organizaciones sociales, había un apoyo. ¿Por qué? Porque el país en aquel entonces necesitaba dirección. Estábamos viviendo una gran crisis de inseguridad. Esos son los años de los grandes homicidios, del gran trabajo que se estaba haciendo de narcotráfico, de la extorsión. En ese momento entra con ese discurso que ha sido muy cotidiano del Partido Nacional, el planteamiento de seguridad. Todo el país se subió al barco, no solamente ASJ, incluso Partido Liberal, Partido Libertad y Refundación, el PAC en aquel entonces, todos aprobaron hacer una depuración policial. Y fueron a votar, no fue ASJ que votó por la depuración policial, fueron a votar y le dieron el voto de confianza a ese proceso de la depuración policial, ¿verdad? Nosotros no cabildeamos por esa depuración policial también. Bueno, ese fue el primer mandato de Juan Orlando Hernández. Y todo el mundo, yo creo de que podemos hacer una separación histórica entre el primero y el segundo mandato. Ya cuando empieza el proceso de la reelección, cuando vemos de que las cosas se están poniendo feas, ahí se deteriora la relación de todos nosotros con el gobierno. Yo personalmente decido no salir en más fotografías y no tener reuniones con el gobierno después de la reelección presidencial. Y adentro de ASJ se genera, y voy a ser totalmente franco en esto, se genera un debate interno muy fuerte. Mis cuadros de trabajo, mis equipos técnicos, que eran más jóvenes y que tenían esos ideales también más de cambio, también lo demuestran, ¿no? Y dentro de ASJ se vive esa división, ¿verdad? Porque no considerábamos que habíamos sido lo suficientemente energéticos o enérgicos para decir, ¿no?, de que lo que estaba haciendo Juan Orlando, lo que estaba haciendo el Partido Nacional era incorrecto. Y yo creo que hay que reconocer de que esa es la responsabilidad histórica que tenemos nosotros, que nuestro liderazgo en aquel entonces no fueron lo suficiente enérgicos. Pero hoy ya es otra cosa, aprendimos de ese error. Y por eso también queremos decir eso, ¿no?, de que sabemos de que se hizo malo, nosotros fuimos excluidos, fuimos también de alguna manera perseguidos, fuimos víctimas de ciberespionaje. Solo para dar el ejemplo, el caso de los hospitales móviles. Si no hubiésemos estado allá adentro, ese caso no se hubiese procesado así de la manera como se hizo, de la manera como nosotros logramos acceder a información. Por estar plegados al gobierno, nos dieron esa entrada.
Pero de esa manera nosotros logramos obtener tanta evidencia que se la presentamos al Ministerio Público y hoy sabemos cuáles son los resultados. Aún no hemos recuperado ese dinero, pero ese esfuerzo nos costó, ¿no? Nos pasó una factura y esa percepción de que estábamos plegados al gobierno. También le puedo decir del corredor turístico que significó el fin del de Coalianza, pero antes de eso también habíamos hecho estudios en infraestructura que por eso también cerraron el fondo vial. Entonces hay muchas acciones que hicimos en esos años que por estar trabajando con esa idea y ese afán de que hay que hacer que el sistema funcione, nos pasó factura, pero no podemos desligarnos que esa va a ser nuestra misión y que esos van a ser los riesgos que siempre vamos a tener que tomar, ¿no? Alguien sabio nos dijo una vez, ¿no? Hay que estar cerca del gobierno para trabajar, pero lo suficiente lejos para denunciar. Y eso creo que le está pasando también a muchas organizaciones sociales hoy en día, ¿no? Que están muy cercanas al gobierno también. Y usted les puede preguntar, ¿dónde están sus cuadros? Se fueron a trabajar al gobierno. Entonces, y eso los salvadoreños me dicen, esto nos pasó a nosotros con el FMLN. Las organizaciones de sociedad civil que estaban más alineadas al FMLN se quedaron calladas y fue lo que pasó. Corrupción, ¿no? Descrédito de las organizaciones de sociedad civil, y eso fue lo que también le permitió la entrada al modelo Bukele en El Salvador, ¿no? Porque las organizaciones de sociedad civil, nosotros nos representamos al pueblo, y ese es otro también mito que hay que desmitificar. Nosotros somos un grupo de ciudadanos que nos unimos por un propósito particular, así como un grupo de colegas se pueden unir para formar un equipo de fútbol. No, nosotros nos unimos porque decimos, bueno, tenemos un economista, tenemos un abogado, una doctora en química y farmacia, una joven también abogada, bueno, veamos qué soluciones le podemos dar al país. Pero yo no represento más allá de lo que es ASJ. Y nunca he dicho de que yo represento a la sociedad civil, nadie nos elige a nosotros. Yo soy un empleado más. Y yo creo que eso es importante también, y ese también creo que es ese planteamiento de ciertos liderazgos de organizaciones de sociedad civil que se han dado ese mote de representantes de sociedad civil. Pero nadie es representante de sociedad, porque todos somos sociedad civil también. Dicho de otra manera, tú nos estás diciendo, y es la primera vez que yo escucho de un miembro de sociedad civil, que tú no representas al pueblo, canalizás los problemas del pueblo, pero no los representás porque el pueblo no te ha delegado que lo representes. Así es. Igual, yo les digo aquí a los colegas, y se lo digo a muchos también ONGistas, yo no soy ONGista, yo fui formado, ¿no?, con don Leo Valladares, en el CONADE, después estuve en la ONU 6 años, después estuve en el Banco Mundial, estaba en el sector privado. Yo por lo que estoy trabajando es porque creo en que ASJ le ayuda a las personas. Si no, no estaría ahí. Si no, no arriesgaría mi reputación y mi vida en ese tipo de trabajo y estaría, ¿no?, en un trabajo mucho más cómodo, ganando mucho más, pero yo realmente creo en esta causa. Yo creo que todos nosotros aquí y todos los que han pasado por ASJ, que algunos están en el gobierno actual, otros están en la cooperación internacional. Solo en este mes se nos fueron 3 para la cooperación internacional. Otros están en el sector privado. Entonces también eso es orgullo nuestro, porque estamos haciendo semilleros de futuros liderazgos. Juan Carlos se va en un par de meses para sacar un doctorado en Salamanca, ¿no? Hillary, nombrada, ¿no?, la joven del año, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante, ver esos aspectos positivos que tenemos como organización, que para mí eso mucho es sentimiento de orgullo, ¿no? Sumando, licenciado, sumando a lo que dice el doctor Lester, realmente yo diría no hemos sido aplegados porque si agarramos un ejemplo puntual, los hospitales móviles que mencionó, estuvimos adentro con un convenio, pero cuando tuvimos el dato lo dijimos públicamente y nos sacaron. O sea, esa es la reacción, parece que es la reacción de la gestión pública, independientemente de qué. Una vez que el dato surge y damos recomendaciones, los excluyen, o como que no haya esa apertura en la gestión pública de recibir. Entonces, no es que formamos parte, porque parece la misma dinámica de ahora, ¿no? Cuando estamos diciendo cosas, entonces dicen, no más veeduría, no más. Es lo que queremos decir, que parece que es la misma funcionalidad de la gestión pública, excluir cuando no está de acuerdo. Entonces, fuimos excluidos, el doctor lo acaba de decir, fuimos excluidos. Después fue difícil tener acceso a información después de los hospitales móviles, porque lo dijimos, pero en el convenio estaba establecido que somos independientes y que tenemos la autonomía
de decir la verdad y sobre todo generar esas recomendaciones y entregar nuestros informes a quienes competen para que prosiga pues los procesos que deben darse, Es ¿no? decir, ustedes fueron la organización que descubrieron el latrocinio hecho al Estado de Honduras con los hospitales móviles. Así es. Y nos la jugamos, ¿por qué? Porque nos sentamos con el presidente Hernández en aquel entonces, con Marco Bográn, ¿no? Y le dijimos, ¿no? Queremos hacer una auditoría, ¿no? Después, ¿qué pasó? Los resultados salieron. Yo personalmente yo decía, saquemos esto lo más pronto posible. ¿Y qué pasa? Fuimos víctimas de ciberespionaje. Tenían ya acceso a la resolución, a la denuncia que nosotros íbamos a presentar en el Ministerio Público, para que vean, ¿no? Y así se juega a este nivel, a estas ligas. Otra cosa, yo fui excluido del Congreso Nacional. El presidente o el expresidente Mauricio Oliva le dijo a Carlos Hernández, no me traigas a Lester acá. ¿Por qué? Porque él sabe de que habían voces detractoras. Y yo sé que Carlos, él siempre busca conciliar. Y yo creo que por eso también sale tan golpeado en estos procesos. Porque generalmente estamos acostumbrados a la confrontación. Y Carlos creo que en eso sí tiene esa cualidad de liderazgo que a mí siempre me atrae y me genera ese don de simpatía en Aclaremos, Carlos, esa visión de conciliador que hay, ¿no? ¿Cuántos convenios hicieron ustedes en la administración pasada a nivel de todos los poderes del Estado para entrar a las instituciones y monitorear lo que se estaba haciendo? Bueno, solamente se hizo un convenio y ese fue firmado en el 2015, ¿no? Pero se negoció desde aún antes, y personalmente fui uno de los autores de este convenio con el doctor Renan Sagastume, en el cual nosotros lo que establecimos es un sistema de monitoreo a 5 grandes sectores. Y son los sectores que más recurso humano tienen, más presupuestos ejecutan y que más demanda social existen. Educación, salud, infraestructura. En aquel entonces también estaba la transición de la ley al azar y también infraestructura y seguridad pública. Esos son los 5 sectores. ¿Cómo se diseñó este convenio? Bueno, este convenio se diseñó de la manera en que nosotros íbamos a entrar e íbamos a evaluar 2 grandes, se puede decir, funciones que hace cada uno de estos sectores. Contratación pública y manejo del recurso humano. Y en esa línea o en esos 2 ejes entrábamos en cada uno de estos sectores. Y cada 6 meses producíamos un informe. El primer informe fue una línea de base, que es básicamente la primera fotografía, y después lo que hacíamos nosotros es que revisábamos. A partir de la línea de base ya dábamos recomendaciones y después empezábamos a un plan de mejora. Nos sentábamos con las contrapartes del gobierno, con Secretaría de Seguridad, con Secretaría de Educación, de Salud, y hacíamos un plan conjunto de cómo íbamos a mejorar los resultados de su gestión. Y así se fue construyendo este diálogo. ¿Qué pasó? Bueno, que recurrentemente salían aplazados y ahí es cuando ya no les gustó. Ahí es cuando ya generan ya esa nueva dinámica de decir, ok, vamos a crear ahora una campaña para debilitar a ASJ, debilitar los resultados de estos informes. En el gobierno de José creó esa campaña, Así inclusive es. para debilitar los informes de ustedes. Así es. En el gobierno de Juan Orlando, y al final habían personas del gobierno que decían, no, si ustedes ya no tienen convenio con nosotros, ustedes ya no pueden entrar acá. ¿Por qué? Porque ya sabían de que no estaban mejorando sus resultados. ¿Por qué? Porque tenían un recurso humano altamente politizado, tenían un montón de personas paracaidistas y que realmente no tenían la capacidad de mejorar. En otros casos, la política entraba, ¿no? Es decir, el tema de educación, el tema de salud, tenía un fuerte interés político de movilizar para el próximo proceso electoral. ¿Cuántos años trabajaron? De los 8 que estuvo Jo, ¿cuántos años trabajaron con apertura en la investigación y monitoreo de estos 5 ejes? Los primeros 4 años. El primer mandato de Jo. Así es. Después de eso, la relación de trabajo se deteriora fuertemente bueno, usted sabemos la historia, ¿no? Omar Rivera, que estaba ahí, se va al FONAC bueno, nosotros hacemos nuestras denuncias, seguimos haciendo nuestro esfuerzo y bueno, en eso estamos ahora y seguimos trabajando en eso, ¿no? En el área, tal vez yo podría dar ejemplos, en el área de salud, por ejemplo, es importante decir, por ejemplo, ellos, en la línea base de salud tuvo un 57%, solo para ver qué pasó, ¿verdad? Y que entendemos que la gestión pública no es fácil, es compleja.
y necesita apoyo realmente. En el segundo tuvo un 60, imagínense, de 57, un 60 que luego en su tercera... ¿Qué quiere decir con línea base? La línea base era esos 3 ejes que se evaluaban. Uno es las formas de contratación, de compras y contrataciones. La forma de contratar el recurso humano, el manejo, gestión de recursos humanos, y la otra es la gestión por resultados. Los resultados que daban, el servicio que daba. Para que la audiencia entienda, es como que una línea base es la primera fotografía que uno toma. Exacto. Por ejemplo, uno va a una escuela pública, un ejemplo así muy mundano, y le toma una fotografía a la escuela y dice, esta escuela no tiene pupitres, no está pintada, no tiene agua. Entonces, ese es el informe, esa es la línea base. Así lo encontré yo. En 6 meses regreso. Ok, estos son los hallazgos. No tiene pupitres, no está pintada, no tiene acceso a agua. En 6 meses llego y la reviso. Ya está pintada, ya tiene pupitres, pero le falta agua. Entonces, ahí la línea base nos dice como el punto de partida para el monitoreo de la gestión de cada uno de estos sectores, ¿no? ¿Y entonces? Entonces, en su primera línea base, la Secretaría de Salud tuvo 57%. Hizo un plan de mejora. Luego, en su segundo momento de monitoreo, un 60%. Sin embargo, en su tercer monitoreo, en estas líneas, 3 temas, baja a 51. ¿Me entiende? ¿Qué año fue, recuerda? Creo que 16 y 17, y el último fue el 19, que tuvo un 62. Entonces, esos datos no dicen que fueron buenos. Estos dicen que están lidiando con grandes cosas, en dar resultados, en compra, en el recurso, todo eso. Estos son los datos, y la mayoría de la gestión de las diferentes instancias así terminaron su año. Sin embargo, es importante mencionar que en el mecanismo de compras con la Secretaría de Salud fue donde se instalaron, y esto vino a mejorar los mecanismos de compra, lo que son los pactos de integridad. Los pactos de integridad en las compras públicas es una herramienta de transparencia internacional que la usan más de 38 países. Una experiencia genial. Se logró un acuerdo con la ministra en su momento y se renovó, y eso fue lo que mejoró aún con el fideicomiso. Poner condiciones que fortalecen un mecanismo de compra. Sí. Eso sí se logró y se terminó el año pasado. Eso es importante, se terminó. Al igual que algunos acuerdos interinstitucionales, que no era con el gobierno, sino con la Secretaría de Salud, por ejemplo, mejorar lo que era un sistema de información logística para saber qué medicamentos hay, dónde está, cuándo se vence. Eso se trabajó bastante. Sin embargo, es importante decir que el ministro actual no quiso seguir adquiriendo uno de los que ya tenía. Le va a dar una respuesta a corto plazo, pero el sistema de información, de medicamentos, logística, resolvería un montón de problemas. Solo para lo innovador del pacto no solamente es con el gobierno, sino que sentábamos a los drogueros, sentábamos a ambas partes y creábamos reglas del juego. Y estas van a ser las reglas. El que las rompa, estas van a ser las consecuencias. O sea, la acción de drogueros se sentó ahí, tuvimos el acuerdo, ¿no?, entre las partes, y eso fue, en ese periodo de tiempo no hubo denuncias de corrupción. ¿ASJ recibía dinero del gobierno? Jamás, y nunca va a recibir dinero del gobierno. O sea, las investigaciones de ustedes eran producto de los recursos o de las fuentes que históricamente tiene ASJ. Así es, que es cooperación internacional. También tenemos una fuerte insumo de donantes privados de los Estados Unidos. ASJ se forma con Carlos Hernández y Kurt Alan Verbeek. Kurt Alan Verbeek es un estadounidense, vino y ya puso raíces en Honduras hace 30 años. Vino para hacer su tesis doctoral con las comunidades lencas. Conoció a Berta Cáceres, se hizo amigo de Berta Cáceres, vivió en la casa de Berta Cáceres, y por eso ASJ ha acompañado a la familia de Berta Cáceres, la ha llevado a los Estados Unidos varias veces, se ha sentado con congresistas, con Pelosi en el Congreso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Alan, que nosotros le decimos Alan y porque el nombre Kurt es difícil de pronunciarlo en español, tiene esa simpatía y ese vínculo de amistad de años con la familia de Berta Cáceres, ¿no? ¿Reconocen ustedes entonces que en algún momento pudo haber mucha cercanía ya personal de algunas personas, personal de algunos de los integrantes de ASJ con Juan Orlando Hernández? Bueno, esas son las percepciones, y yo creo que las grandes lecciones que hemos aprendido, que creo de que es importante siempre mantener esa independencia y no entrar a lazos de afinidad, porque con sentarse con políticos
al momento en que usted ya se sienta con un político, y usted bien lo sabe también, uno ya está haciendo política con ellos. Esa división entre un ciudadano que hace activismo social y un político, una vez que ya uno empieza a negociar con ellos, uno ya está en un ámbito político. Yo me acuerdo, y esto lo aprendí con los colegas de CELIBRE, que es otra muy buena ONG, cuando hice mi tesis doctoral sobre la ley de transparencia y acceso a la información pública, que fue un proceso de sociedad civil, pero cuando se lo dan al Partido Liberal, y que en ese momento estaba Manuel Zelaya y todo su equipo, le dicen, ¿no?, a los ONGistas de ese momento: ustedes se están percatando de que esto nunca lo van a volver a ver desde el ámbito social, esto entra ya al ámbito político. Y eso yo creo que también es muy importante que la audiencia entienda, de que una vez que uno interactúa con políticos, uno se convierte en un actor político, ¿no? La salida de Omar Rivera de ASJ hacia el FONAC fue producto de esa autocrítica interna de ASJ sobre alguna percepción de que se estaban acercando mucho en lo personal a Juan Orlando Hernández. Creo que la salida, y eso fue lo que nos explicó Omar, es que él necesitaba tener su espacio, tener su organización para dirigir. Acuérdese de que Omar no fue hecho en ASJ, Omar venía del gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Omar Rivera, perdón, yo siempre lo vi como un político antes que un activista social. Él trabajó en las alcaldías de La Lima y El Progreso, formado por los cuadros del Partido Liberal. Trabajó después en el grupo de sociedad civil, y ahí después es reclutado por ASJ, pero él siempre quiso tener su espacio, y Omar se fue en buenas condiciones. Fue una decisión personal. Tuvimos, ¿no?, una mesa redonda con él, y creo de que a pesar de todo lo que la gente cree de Omar, yo creo de que él siempre tuvo buenas intenciones, y como le digo, no se acercó mucho al poder político, y esa es la factura que pagó, ¿no? Perbec y Carlos Hernández se han hecho autocríticas, que se acercaron mucho a Jo, o manejan la misma línea de Lester Ramírez, de Blanca Mujía. Bueno, eso es preguntarles a Alan y a Carlos, pero yo creo de que todos hemos aprendido, y empezamos a aprender a partir de la reelección, que creo de que ahí la organización no fue tan enérgica. Creo que diferentes actores que estábamos adentro sí lo fuimos en nuestros espacios, especialmente los jóvenes con que yo trabajo. Personalmente también fui muy crítico. Yo era de la opinión que se debería hacer un nuevo proceso electoral de nuevo, ¿no? Y eso lo dije justamente el día que pasó el evento en el Tribunal Supremo Electoral, que se tenía que repetir las elecciones justamente por esas denuncias que iban a manchar al gobierno y iban a poner al país patas arriba, y así pasó, ¿no? Bueno, las descalificaciones y ataques a las organizaciones de sociedad civil por sus denuncias son un mal signo para la democracia. Ese es el tema, el título que caracteriza hoy a Frente a Frente. Esas lecciones de El Salvador hay que aprenderlas. Lester está siendo bien sincero, lo mismo que Blanca Mujía. Estos muchachos que ya los vamos a escuchar. Están siendo bien sinceros de las lecciones que como ASJ aprendieron en los 8 años de administración de Jo. Porque hay presidentes con una estrategia envolvente de querer cooptar a los líderes sociales más beligerantes. Así es. Y Jo así era. Jo trataba de envolver, al final de cooptar, digo yo, a la gente que él presumía tenía liderazgo en la opinión pública y cuestionaba. Entonces dice Lester Ramírez, el dirigente tiene que aprender a diferenciar entre estar adentro para ayudar a corregir errores que perjudican al país y cuando alguien lo está haciendo muy cercano para sus fines políticos. Y me gusta también cuando recuerdas lo que te dicen tus amigos de lo que pasó con los gobiernos del FMLN en El Salvador. Como muchas organizaciones sociales, ONGs, afines al FMLN, se acercaron en demasía y dirigentes de estas organizaciones se convirtieron no solo en activistas, sino que en funcionarios
del FMLN. Y eso en El Salvador debilitó la sociedad civil y permitió. Hay dos cosas que en El Salvador suceden y que pueden suceder en Honduras. Uno es el debilitamiento del sistema de partidos, porque tanto el FMLN como Arena pierden credibilidad en la población. Y el otro es el deterioro o el debilitamiento de las organizaciones de sociedad civil. Y eso permite, le da espacio al autoritarismo, cuando no hay estos controles naturales, porque es importante también comprender de que podemos no comulgar con el Partido Nacional en este momento, o no comulgar con el Partido Liberal, pero ellos son partidos de oposición, y lo saludable es que hagan oposición, ¿para qué? Para que el poder no se concentre. Y ese era el rol que hacía Libre cuando era oposición, ese era el rol que hacía el Partido Liberal, PAC también, cuando hacían oposición. ¿Cuál era el fin último? Evitar esa concentración. Lastimosamente, y la manera como nuestro Estado está formado, es que la captura de las instituciones públicas a través de la masa del empleado público logra que se capture por un solo partido político, y tenemos ese riesgo de nuevo, de que de nuevo volvamos a ver una situación donde todas las instituciones públicas estén capturadas por activistas de un solo partido político, y así es como se llega también a la concentración del poder. Por eso es que tenemos que tener una administración pública profesionalizada de carrera, para que no entre esta cooptación política, y ese es el gran temor que siempre hemos tenido en Honduras. Mira, si te quedas sin organizaciones que disientan, que hablen, que critican, se concentra el poder. Se concentra el poder. Y es natural. Solo miren El Salvador. Y es natural, ¿no? Es un proceso natural, así como el día y la noche, ¿no? Miren lo que pasa en Nicaragua. Miren lo que pasa en Nicaragua. Y luego se comienza a cerrar medios de comunicación. Y luego ese poder concentrado queda sin oposición, queda sin partidos políticos creíbles, queda sin organizaciones civiles porque fueron cooptadas. Y las que quedaron fueron desprestigiadas por el mismo poder concentrado. Y ya luego comienzan a eliminar medios de comunicación. Así es. Ese es el puntito que hay que advertir en este momento. Y por eso esta expresión seria, fuerte, sin ataduras, democrática, las descalificaciones y ataques a las organizaciones de sociedad civil por sus denuncias son un mal signo para la democracia. Hoy se puede estar comenzando con ASJ, mañana con otra organización crítica e independiente cuyo objetivo es denunciar para que se corrijan los errores, y así poco a poco se va avanzando hasta terminar con todo aquello que se oponga a quien quiere concentrar poder. Está Nicaragua, ahí está Nicaragua. Miren el control político que se trata de agrandar en El Salvador. Así que, bardas en remojo, pausa y volvamos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Titulares de Tu Nota por cortesía del Banco de Occidente. A 34% sube el analfabetismo entre población de la tercera edad en Honduras. Analfabetismo podría erradicarse en 10 años con programa cubano, dice Marlon Brevé. Son algunos de los titulares, hay mucho más. Si usted quiere conocer el contenido de estas noticias, entre a tunota.com ahora mismo, por cortesía del Banco de Occidente. Préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, me está escribiendo la abogada Doris Imelda Madrid. Y la abogada Doris Imelda me dice, artículo 7 de la Ley de Transparencia, no sé si puede aparecer ese artículo en pantalla, y acceso a la información pública. La cláusula de integridad está con origen en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta cláusula contiene en específico las relaciones comerciales privadas
con el Estado. Y más adelante el abogado Melvin López Herrera me detalla ese artículo 7 que ya se los leo. Melvin López, en este momento. Vamos a ver, ¿qué dice? Buenos días, yo lo que puedo sostener con relación a ASJ es que sus dos directores, Omar Rivera y Carlos Hernández, en muchos foros bendijeron sistemáticamente la reelección presidencial, alegando públicamente donde quiera que comparecían que con la participación de los demás partidos políticos en el proceso electoral se estaba avalando la reelección de Juan Orlando. Aparentaban ignorar el artículo 96 de la anterior ley electoral, que establecía que el partido que no participaba en las elecciones generales perdía su personalidad jurídica, y ese aval a la reelección por parte de ellos dos indudablemente es un incuestionable plegamiento al gobierno ilegal de 2018 a 2022, y ellos dos han sido la cabeza de ASJ y por consiguiente la imagen pública de esa institución. Y agrego que esta mi manifestación por ningún punto deberá interpretarse como un mal signo contra la democracia. Es plegamiento que sostengo, es una verdad incuestionable. No sé por qué siempre me pone, espero su lectura a mis dos mensajes y siempre le doy lectura. Aquí somos amplios en eso, abogado. Algunas veces no los miro porque son miles, centenares de mensajes que nos llegan. Me resulta difícil verlos todos. Algo más me dice, en un foro de UNETV donde estuve con Carlos Hernández, él públicamente avaló la reelección de Chinchilla en el Ministerio Público. Pero estoy con este asunto del artículo 7 que les decía. Aparece el artículo 7, quiero leerlo textualmente. Artículo 7, transparencia en relaciones comerciales y contractuales con el Estado. Los particulares, el Estado y todas las instituciones públicas están obligados a regir sus relaciones comerciales con las instituciones obligadas por los principios de la buena fe, la transparencia y la competencia leal. Cuando participen en procesos de licitaciones, contrataciones, concesiones, ventas, subastas de obras o concursos, están igualmente obligados a cumplir con las condiciones de la contratación, los términos de referencia, las especificaciones o pliegos de condiciones, documentos y condiciones de contratación establecidas en la ley. Los contratos deben incluir cláusulas de integridad que obliguen a los particulares a observar reglas de conducta ética en todo este proceso. La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones ONCAE, en coordinación con el Instituto de Acceso a la Información Pública y AIP y el Consejo Nacional Anticorrupción, elaborarán los formatos de dichas cláusulas conforme a lo prescrito en la Ley de Contratación del Estado. ¿Qué es lo que asocian con la remisión que nos hacen a este artículo 7? Bueno, yo creo que el tema de los pactos de integridad, pero yo creo que es importante pasarle la guitarra a los jóvenes, licenciado, porque ellos tienen también muchas valoraciones que hacer de ASJ y su experiencia, ¿no? Bueno, pero es que estoy buscando un mensaje que me han enviado que me parece interesante para enriquecer el programa. Quiero encontrarlo. Ya lo voy a encontrar. Me decía Edgar Aguilar que en principio tú no eras muy proclive a la labor de ASJ, muy afín a la labor que hacía ASJ. Fíjese que sí, y las personas en la organización lo saben, los directores lo he compartido ese pensamiento. Creo que hace como 7 años, mis primeros 2 años de la universidad, en mi universidad a veces ASJ iba a presentar algunas cosas que estaban pasando en Honduras, cómo iba avanzando, y yo era hondureño del extranjero, entonces decía, esto no refleja la realidad para mí, decía yo en mi cabeza. Pero entonces creo que también cuando estaba afuera no tenía el conocimiento a profundidad de la labor de la justicia, que creo que es bastante compleja, y creo que de primer año, segundo año de la universidad, al final también al estudiar un poco las ciencias sociales me di cuenta que es un trabajo complejo, no es tan fácil
y hay diferentes mecanismos que existen, y creo que en la sociedad, en una democracia, es importante que hayan organizaciones de sociedad civil que de diferentes trincheras estén trabajando para que las cosas se hagan bien. Creo que necesitamos a esas organizaciones que impulsan movimientos a que vayan a las calles, pero también necesitamos organizaciones que tienen y forman la capacidad técnica para analizar los procesos, para identificar irregularidades y dar recomendaciones. Creo que, claro, al estar en nuestras casas o lo que vemos en la televisión, lo que se ve más es como, los que están allá. Yo personalmente, ya lo decían, soy de un pensamiento creo que bastante progresista. Me molesta la desigualdad, me molesta la injusticia en general, y al no involucrarse, creo que puede verse como que los que están allá afuera están promoviendo más cambios. Y es necesario esa parte, tiene que haber el espacio para que eso ocurra, pero también tiene que haber el espacio y la apertura para que organizaciones como ASJ tengan acceso a los datos y desde un punto de vista independiente den sus recomendaciones. Creo que vivimos en un país, y es algo que pasa en muchos lugares, donde los partidos políticos en muchas formas son los que representan intereses de sus activistas, y esa es una forma de obtener empleos, esa es una forma de acceder a un sistema que pues se va a la pelota, digamos, por ratos está en un lado, por ratos está en la otra. Así han funcionado las cosas, pero me gusta el rol de sociedad civil y de ASJ en el sentido de que para ese señor que depende de las medicinas del hospital escuela y que no necesariamente se vincula con un partido político, ASJ está hablando, haciendo investigaciones y dando recomendaciones para que el sistema funcione para todos, ¿verdad? Independientemente del partido político, independientemente de muchas condiciones, y especialmente para los más vulnerables, especialmente, y también otro ejemplo, ¿verdad?, para quien depende del sistema de educación pública. La conversación estos días ha sido interesante, creo, ¿verdad?, con los concursos. Hay una desigualdad que se viene acarreando del gobierno anterior, donde solo se le daba espacio de formación, por ejemplo, a quienes se identificaban con el Partido Nacional. Entonces, una preocupación ahora es que si se hacen estas competencias, estas evaluaciones, hay una ventaja para quienes se han podido formar en los años anteriores, y por otro lado tenemos también un grupo de la población que quiere contribuir al país, que quiere educar, pero que en los años anteriores no tuvo la oportunidad de formarse para estar ahora al día en cuanto a cómo las necesidades en educación. Pero ASJ está fuera de tal vez ese pensamiento o esa forma de ver las cosas más partidario, donde estamos viendo pues esta realidad, pero lo que acá, por ejemplo, en las últimas semanas ASJ está diciendo qué es lo que conviene más para los niños, las niñas, qué es lo que quiere una madre para su hija, que depende del sistema público, quiere profesores, maestros de calidad. Entonces creo que, parte de lo que ahora, por lo que me motiva la misión y la visión de ASJ, es porque creo que están en un lugar donde de verdad se hacen las cosas para que el sistema funcione para los más vulnerables, para que se hagan mejor, y no pues necesariamente participando en esta visión que muchas veces la tenemos, ya la tuve en el pasado, como le dije, donde todo está tan polarizado, esto es bueno, esto es malo, sino que donde hay esa constancia en trabajar con quien esté para que las cosas se hagan bien. Mira, había un problema, había un riesgo, y Lester lo sabe, como uno de los de más experiencia ahí, lo sabe Blanca Munguía. Trabajar dentro de la administración pública implicaba ese riesgo de la cercanía. Y eso lo hablamos en su momento. La percepción que se generaría. Es decir, para mí que los trabajos que ustedes han hecho de investigación son formidables y nos han descubierto muchas cosas, pero implicaba ese riesgo de la cercanía y la percepción que se iba a generar en el público. Y hoy se paga una cuota. Además, yo tengo claro esto. La sociedad no debe permitir que comiencen a descalificarse o a desprestigiarse
organizaciones como esta, porque también existe el riesgo que Honduras se quede sin este tipo de organizaciones independientes capaces en cualquier momento de contrastar políticas públicas que no son correctas para Honduras. Y si por un lado tenemos organizaciones afines ya cooptadas por el gobierno y otras desprestigiadas, ¿quién se queda haciendo el contraste en este país? Ese es el gran riesgo. ¿Quién se queda haciendo el contraste en este país? Los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación fácilmente pueden ser clausurados simplemente revocándoles la licencia. Es decir, solo estoy tomando ejemplos como el de Nicaragua. Solo estoy viendo el fenómeno del Salvador. Por eso es que advertimos en este momento. ASJ está pagando su cuota de la cercanía en demasía de repente con el gobierno de Juan Orlando Hernández, porque se metió a trabajar desde adentro para ver las incongruencias y los actos de corrupción que al final publicó. Sí. Yo estaría contra ASJ de no haber publicado esos informes, Sí. pero ASJ publicó enormes denuncias de corrupción en la administración de Juan Orlando Hernández. Y eso es un punto que los avala. Ahora, ellos han aprendido la lección, y por eso te digo, es bueno que tú seas sincero y autocrítico. Que la demasiada cercanía puede generar una percepción que al final se paga. Ya en este momento cualquier funcionario dice, ASJ puede ser veedor, pero yo no lo quiero aquí adentro. Así es. Y fíjese de que esta cercanía va de ambas vías, porque muchos políticos se acercan a ASJ, yo le llamo así coloquialmente baños de transparencia, porque quieren verse bien en la foto, no quieren demostrar de que son transparentes, entonces también ese jueguito hay que tenerlo mucho cuidado. Por eso hoy en día ya las fotografías que nos hacemos, yo soy muy particular con quién me hago las fotografías, porque tiene un simbolismo las fotografías hoy en día, ¿no? Hilary Gómez, ¿cómo valoras esta relación actual de ASJ con la institucionalidad pública hondureña? Bueno, muchas gracias primero, Renato, por el espacio. La verdad que concuerdo mucho con lo que mis compañeros han estado mencionando. La verdad que la participación de que todos nosotros, diferentes actores de la sociedad civil, participen siendo veedor, siendo auditor, participando en el proceso de selección de cualquier funcionario público, no está de más. Más bien es una oportunidad para que todos y todas podamos fortalecer, y aquí pues meto un nuevo término que hemos estado aprendiendo y queremos fortalecer, que es la apertura y la cero reducción al espacio cívico, porque al reducir nuestra participación, al limitar de que nosotros seamos veedores, al limitar de que el joven, de que el adulto, de que la señora, de que el usuario de salud, el niño o niña o el padre de familia tenga la oportunidad de ver cómo es el proceso de selección para cualquiera de estas personas, es limitar a la sociedad civil, a una ciudadanía activa que participe y que sea veedor. E inclusive hablábamos con los jóvenes de que estos temas son aburridos, de que leer un informe técnico a veces no es tan digerible. Entonces, ¿cómo lo transmitimos? Ok, perfecto, alguien me lo enseñó a mí cómo hacer, yo lo transmito al otro, y que eso sea como un efecto multiplicador para que todos los ciudadanos podamos ser veedores. Ahora, muchos de los jóvenes que participan y que han sido representantes de otras organizaciones juveniles también y de otros actores, organizaciones que trabajan en temas de sociedad civil, participan y conocen, ok, si ASJ pudo hacer una solicitud de información al IAIP en temas de salud, perfecto, si ellos lo hizo, yo también puedo. Incluso hasta por jugar y por aprender a cómo se utiliza la plataforma del IAIP deberíamos de hacerlo. Como ciudadano, Hilary Gómez debe de participar en cualquier proceso, así como la organización tiene la posibilidad y la apertura para hacerlo también. Muchas gracias, Hilary, por tu opinión. Escucha la opinión también de Juan Carlos Aguilar. Sí, Renato, mire, en primer lugar, pues nosotros no venimos más que todo a contestar pues ataques o amenazas, sino que más bien venimos a establecer estos mecanismos para concienciar a la ciudadanía, generar las alertas para evitar esa persecución posterior que se pueda dar, que sí se ha dado en otros países contra activistas sociales,
contra activistas anticorrupción, y creo que es algo que no se puede negar de la Asociación para una Sociedad Más Justa, es esa capacidad técnica instalada. Yo hablo con personas que tal vez no son afines a ASJ, pero me dicen eso. No podemos negar que en la parte técnica son muy puntuales, son muy científicos, si lo queremos ver así, y esto ha trascendido fronteras, y le pongo un par de ejemplos. Solamente el año pasado nos buscaron desde el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de Austria, para que hiciéramos el diagnóstico de cumplimiento de cómo se estaba abordando esta convención. Lo mismo pasó con OEA. Desde el Departamento de Estado, a través de un Observatorio Ciudadano de Corrupción, se realizaron 19 informes sobre el Estado en 4 pilares fundamentales del Estado de Derecho. Se hizo ese diagnóstico, nos mandaron a felicitar, fue una de las mejores 5 investigaciones de esos 19 países. Por otro lado, con Lester estuvimos abordando el tema de la medición del índice de transparencia legislativa. Eso no se había hecho aquí. He visto que ustedes como medios de comunicación han explotado bastante esta parte, porque los resultados pues son bastante negativos con respecto al tema de transparencia. Vemos que en ese caso pues el Congreso se mostraba solamente menos transparente que el Congreso venezolano, y también hemos ido abordando pues investigaciones en temas electorales, en donde vemos que nos buscan, ¿no? Nos buscan desde afuera, saben que la capacidad técnica de SJ pues no se limita al contexto o a la realidad hondureña, sino que pues ha trascendido fronteras. Por otro lado, y que ya hemos venido un par de veces aquí a hablar con ustedes, tema Corte Suprema de Justicia, ASJ no solo realiza investigaciones en la parte que nosotros trabajamos con Lester, no solamente recibimos denuncias, sino que también esto se traduce a la implementación y el desarrollo de proyectos para fortalecer precisamente esos vacíos en donde el gobierno de la República, y no hablo solamente de este gobierno, sino históricamente, han dejado esos vacíos, y nosotros como organizaciones de sociedad civil pues tenemos que llegar a cumplimentar. Creo que, y precisamente después del primer programa que tuvimos aquí, donde vinimos a hablar sobre Corte Suprema de Justicia, es que ya el tema se comenzó a desarrollar con mayor capacidad técnica, con mayor rigurosidad técnica en ese sentido. Por otro lado, ahora estamos trabajando, y bueno, venimos trabajando y abordando el tema Corte Suprema desde enero. Ahora estamos trabajando ya precisamente para el tema de la veeduría, y yo creería en lo personal que la puerta con el gobierno actual no está cerrada. Un ejemplo claro fue en su noticiero ayer, el Estelar. Nos reunimos con la Secretaría de Transparencia, vamos a ser veedores de toda esta etapa del representante suplente y propietario para las organizaciones de sociedad civil, y toda esta semana vamos a seguir teniendo reuniones. Mañana nos reunimos con COEP, con Colegio de Abogados, me acaban de escribir precisamente de CONADE para que nos reunamos, porque estamos propiciando todo ese tema de capacidad técnica, de capacitación, de brindar ese apoyo a través de la observación y la veeduría. No nos vamos a limitar a una observación, porque hay que dejar en claro a la ciudadanía, el tema Corte Suprema de Justicia hoy por hoy es el tema más importante que debe brindar el país, ¿no? Porque esto es un mecanismo para consolidar el Estado de Derecho, ¿no? Si queremos tener una justicia independiente, una justicia autónoma, pero que sea funcional, que no quede en el papel, que no quede en lo que dice la Constitución, que no quede en la ley del Poder Judicial, sino que se traduzca efectivamente a salvaguardar los intereses pues de la ciudadanía hondureña. Entonces hay que prestar especial atención a este tema. Nosotros vamos a estar vigilantes, nosotros estamos preparando, además de esa observación, de esos mecanismos técnicos nacionales, una veeduría internacional también. Van a venir expertos internacionales de diferentes países que son entendidos en la materia, que han sido magistrados de Corte Suprema y demás situaciones. Entonces creo que sería un tanto contradictorio negar la capacidad y todo lo que le ha aportado la SJ a la ciudadanía hondureña, y que esperemos que se reconozcan, ¿no? Muchas de estas organizaciones se informan, utilizan nuestros informes, nos citan, y precisamente, y ahora que lo digo, se me viene un mecanismo a la mente, ¿no? Hace poco el Congreso realizaba un evento con la Fundación para el Debido Proceso, de PLF, que se le conoce, ¿no? Sobre todo por el tema de Corte Suprema de Justicia. La primera cita que entregó esa organización internacional fue el portal JudiLeaks, que puso a disposición a ASJ en su momento, que era el monitoreo que se le daba a toda esta parte del desarrollo de la Corte Suprema de Justicia. Entonces creo que tenemos que estar aterrizados, tenemos que saber ponderar, tenemos que leer, sobre todo no dejarnos llevar por lo que escuchamos en medios de comunicación, por lo que leemos en redes sociales, sino que hay que tener esas perspectivas, hay que crear los contrastes necesarios, y a partir de ahí pues conformar un criterio que sea propio, que sea sustancial, y en función de ello pues abordar los temas con mayor imparcialidad, con mayor objetividad, ¿no? Mira, todo esto, realmente por todos los mensajes que estoy recibiendo,
todo este asunto que debatimos hoy genera una gran cantidad de aristas. Analicen este mensaje que estoy recibiendo. Buenos días, se me dice. Una cosa es la institución ASJ y otra es Carlos Hernández. Este señor nos hizo mucho daño usándonos como escalera para lograr sus objetivos personales. Al principio 2011 él fue impulsado y coaccionado por ciertos farmacéuticos, posteriormente por Jo. Es decir, debemos admitir, mira, ¿admitir qué? Admitir que como Carlos ha puesto la cara históricamente, Sí. es decir, en el camino deja adversarios. Así es. En el camino deja adversarios. Sí. Y es lo que está pasando ahora. Es lo que está pasando ahora. Es decir, cuando se dice ACJ, la gente inmediatamente asocia la cara de Carlos Hernández, el pensamiento de Carlos Hernández. Pero detrás Y en el camino Carlos, así como ha dejado gente que lo admira, también ha dejado adversarios que creen que su labor fue manipulada. Totalmente. Pero así es eso. Así es el activismo social, así es la política. Uno no puede, no es un concurso de popularidad, ¿no? Pero algo que sí tiene Carlos Hernández es que tiene un equipo que lo apoya y que es leal, y que todos nosotros pasamos por procesos rigurosos de selección, ¿verdad? No hay infiltrados, aquí no hay gente que también, ahí salió un medio de comunicación que le puso la cara a Carlos Hernández involucrado con el narco, que me pareció súper irresponsable. Entonces yo creo que es importante que la audiencia entienda y todo Honduras entienda, comprenda de que detrás de las decisiones de Carlos Hernández hay un equipo que le apoya a tomar decisiones, ¿no? Hay todo un grupo, un cuerpo técnico, hay una asamblea, hay una junta directiva de SJ, ¿no? Carlos Hernández no es el dictador. Hay una asamblea que marca una agenda, hay una planificación estratégica, hay un grupo de técnicos que hace una planificación de 5 años, hay una planificación de transparencia internacional de 10 años que para ser certificados tenemos que transversalizarla en nuestra gestión. Entonces yo creo de que sí, a mí me parece que Carlos también es víctima de su popularidad, en el sentido de que van a haber adversarios, pero también hay muchas personas que le apoyan y yo lo he visto, lo conocí hace 5 años. Yo así era como Edgar, yo no era muy fan de Alan, que era el otro fundador de Verbeck. De Verbeck, no era fan de Verbeck, ¿no? Por su manera de ser, pero uno trasciende las personas y ve los resultados que tiene la organización. Pero Carlos también será capaz de analizar. Carlos será capaz de analizar, porque él se ha ganado una posición en Honduras, no hay duda, Carlos se la ha ganado, pero será capaz de analizar su rol dentro de ASJ. Si para que prevalezca ASJ, él tiene que sacrificarse o ASJ asume todos los riesgos por todo esto que estamos analizando, el combate a ASJ con Carlos Hernández adentro. Eso Carlos Hernández lo tendrá que decidir. Y así ha pasado con muchas organizaciones. Así ha pasado con muchas organizaciones. Y lo digo sabiendo y admirando la trayectoria de Carlos Hernández. Él sabrá decidir si conviene la institucionalidad de ASJ, seguir como la cara visible del coordinador o se hace un lado. Ahora, lo que yo estoy claro es que Honduras no debe permitir quedarse sin organizaciones de sociedad civil, porque ya no hay que contar con las que son afines al gobierno, pero que desaparezcan las otras por desprestigio estratégico, Honduras se queda sin esas voces. Y en Nicaragua lo hicieron y después están terminando con todos los medios de comunicación. Eso es lo que no hay que permitir. Eso es lo que no hay que permitir. Ese es el espíritu de este programa, Está en comunicación con Frente a Frente la socióloga Julieta Castellanos para intervenir sobre este tema que se debate en el programa. Así que, buenos días, doña Julieta. Muy buenos días. Un saludo especial al equipo técnico de ASJ, a ustedes en el programa.
quiero comenzar planteando que el poder siempre es hostil a las organizaciones de sociedad civil. Yo me involucré en mis organizaciones de sociedad civil con un organismo que se llamó Foro Ciudadano, para que no se reformara el Ministerio Público. Y en ese momento recibimos toda la hostilidad del gobierno liberal, del presidente Sánchez y del Congreso Nacional. Cuando uno trabaja en sociedad civil, tiene que trabajar con sectores de poder, porque son los que toman decisiones. Ningún organismo de sociedad civil que quiere incidir para que las cosas se hagan mejor puede trabajar de manera aislada, sino que tiene que trabajar con funcionarios, tiene que trabajar con políticos que toman decisiones. Nosotros en aquella oportunidad, y estoy hablando de 1998, nos reuníamos con el Congreso Nacional, con mi profesor Rafael Pineda Ponce, con los miembros de Comisión de Reforma, y recibíamos la misma hostilidad, o quizás en menos grado, que hoy están recibiendo estas organizaciones, porque nos decían lo mismo: ¿quién nos eligió? ¿A quién representan? Digan quién les votó por ustedes. Esa es la forma de descalificar. Y el poder, y los políticos, y los funcionarios descalifican cuando no tienen respuestas convincentes. Entonces la forma de reaccionar es atacando y descalificando los informes. Entonces la misma sociedad civil se vincula con el poder. Yo recuerdo cuando la consulta de la cuarta urna, los organismos de sociedad civil apoyaron la consulta de la cuarta urna, se involucraron y también pagaron un costo de credibilidad. A tal grado, hubo organismos que personas que estaban acusadas de violaciones sexuales, personas que estaban acusadas de violaciones, mire, víctimas de violaciones. Rectora, yo siempre me gusta el criterio de la rectora, pero también me gusta el buen audio, y lamentablemente como que se le va el audio. Elija la mejor ubicación en su casa en este momento para que se le escuche mejor el audio y comprender bien lo que nos está diciendo. A mí me gusta que su criterio se escuche bien, se entienda bien, y en este instante no se le está escuchando bien. Vamos a ver, producción, si Cambio de posición. Cambie de posición, correcto. Muy bien. Es la ex rectora de la Universidad Autónoma, la socióloga Julieta Castellanos, en comunicación con Frente a Frente. Verifiquemos ahora, rectora, adelante. Bien, hay un problemita de audio, pero ya seguramente va a reactivar la comunicación para escucharla. Le comprendí que lo que estaba diciendo ella, que muy difícilmente se logren los cambios por las organizaciones de sociedad civil si no están desde dentro de las instituciones, que es lo que hemos venido hablando en el transcurso de este programa, ¿verdad? Sí, yo creo que es que tenemos como esta visión todavía de que el ciudadano solo puede denunciar, pero Y en redes sociales. y en redes sociales, pero hoy en día, y lo sigo diciendo, no se puede gobernar sin la sociedad civil, sin la empresa privada, sin los medios de comunicación, sin la juventud. Es decir, esa visión del partido político omnipresente ya se acabó, y se acabó ya hace décadas. Pero en Honduras, esa visión autoritaria de los gobernantes nos hacen creer de que solo ellos pueden gobernar. Y aquí, pero se llama gobernanza, hay un cogobierno de diferentes actores. El tema energético, por mucho que se quiera hablar de mejorar los precios, el gobierno se tiene que sentar con los generadores y ambos tienen que decidir. El tema de medicamentos, no, el doctor Matthew no puede producir o crear un laboratorio de la noche a la mañana de medicamentos, tiene que licitarlos en un mercado nacional e internacional. Okay. Entonces, todo esto está interconectado, ¿no? Ya tenemos a la rectora de nuevo hablándonos sobre este asunto, que solo desde adentro puede incidir más la sociedad civil en sus objetivos. Ahora, lo veníamos debatiendo en el programa también, estar adentro
también es bien complejo, y evitar acercarse demasiado a ese funcionario y generar esa simpatía que la gente en algún momento la interpreta como que el dirigente de sociedad civil se ha convertido en una ramificación de ese funcionario. Es que no es fácil, es complejo, máxime en una sociedad con poca escolaridad como la nuestra. Diferenciar ambas cosas es muy complejo. Escuchemos a la directora Julieta Castellanos. Adelante de nuevo, doña Julieta. Sí, estaba comentando de la experiencia que tuvimos en el Foro Ciudadano en 1998, donde recibimos la hostilidad del poder, porque en ese momento se estaba cancelando la Dirección de Investigación Criminal del Ministerio Público, y nosotros éramos partidarios que el Ministerio Público tenía que tener su agencia de investigación, y mire que debilitaron tanto esa institución porque los políticos no querían que el Ministerio Público investigara, y fue hasta que se crea la ATIC en el 2015 que se vuelve a fortalecer de nuevo el Ministerio Público. Ese daño lo quisimos evitar en 1998. ¿Y con quién teníamos que hablar? Con el poder, porque era el Congreso Nacional el que iba a tomar la decisión. Igual nos descalificaron quién nos nombró, a quién representan, quién votó por ustedes. Y les recordaba cuando se interrumpió la comunicación en el 2009, cuando la consulta de la cuarta urna, muchos organismos de sociedad civil se subieron a esa iniciativa, a tal grado que en muchos casos estas organizaciones no defendieron los temas para los cuales fueron creadas. Y voy a poner ejemplos. Hubo casos de personas acusadas de violaciones sexuales que no las denunciaron porque eran parte del partido con que ellos simpatizaban. Hubo mujeres agredidas y violentadas que no salieron a la defensa los organismos de mujeres porque no eran mujeres de su militancia, sino que eran mujeres que las asociaban, que eran de grupos de poder y que eran de otros partidos políticos. Igual que en este momento hay mujeres agredidas, ha habido otros sectores agredidos y no salen a la defensa porque ellas están apoyando al partido que hoy gobierna. Ese es el riesgo cuando los organismos de sociedad civil asumen posiciones políticas partidarias. Los organismos de sociedad civil, a mi juicio, si trabajan en temas de Estado, tienen que asumir acciones de política institucional. Para el caso, independientemente de quien gobierne, sea liberal, nacional o libre, si un partido político que está gobernando, sus funcionarios están ejecutando el presupuesto sin el ejercicio de transparencia, lo están ejecutando, digamos, favoreciendo a familiares en la adjudicación de compras y contrataciones, tiene que denunciarlo independientemente quién sea el partido que gobierna. Puede ser el hermano, puede ser el pariente, el amigo, con el compañero con el que compartió las aulas universitarias. Eso es una política de la institución, y si la institución cumple con eso, no está politizada partidariamente. Ahora, si se hacen los desentendidos porque es el partido con el que yo simpatizo, ahí sí hay una politización partidarista, y eso es lo que no puede hacer ningún organismo de sociedad civil, porque entonces pierde la confianza y pierde la credibilidad y traiciona la misión para la que fue creada. En ese sentido, los organismos de sociedad civil si están trabajando en temas de Estado, tienen que tener vínculos con quien asume la función del poder. El cuidado que debe tener es no estar, o sea, tiene que estar, mejor dicho, lo necesariamente cerca para poder ver y dar seguimiento a lo que está haciendo y poder contribuir, si puede contribuir a que las cosas estén bien, y lo suficientemente distante para que las simpatías no lo coopten y no se convierta en un encubridor de los hechos.
Para el caso, en este momento quiero referirme a otro ejemplo. Esta ley de amnistía que ha sido criticada, aquí tenemos un organismo defensor a derechos humanos que estuvo participando activamente para que esto se diera. Y es correcto que lo hiciera porque los únicos que podían aprobar esta ley de amnistía eran los diputados del Congreso Nacional. Si no se acercaba a ellos, no iba a poder lograrlo. Pero si el organismo de sociedad civil se involucra en decir, este sí es un perseguido político y este no es un perseguido político, ahí está entrando a la ejecución de una política pública, y ahí tiene que definir si es un organismo de sociedad civil o si es un funcionario público que tiene jurisdicción en materia penal, que es otra cosa. Entonces, en ese sentido, yo he estado en reuniones de la ACJ básicamente desde el año 2011, 2012, yo comencé con ellos a conocerles más su trabajo, y yo escuché y conocí y conozco informes de temas de corrupción en los temas que han planteado ahí los miembros del equipo técnico. Es más, hubo estudios de esos informes que lo hicieron miembros que hoy son del Partido Libre, que son diputados en el Congreso Nacional. Yo recuerdo que hubo consultores que ellos contrataban, que hoy son diputados y que hicieron estudios en el tema de energía, que hicieron estudios en el tema fiscal, y que invitaban a diferentes sectores para que escucharan los avances de las investigaciones que iban haciendo, y en su momento pues los entregaban a la sociedad. Entonces, en ese sentido, hay partidos que las organizaciones son buenas cuando hacen estudios para el partido que está gobernando y que es el partido de la oposición, pero ya no son buenas las organizaciones cuando me están haciendo estudios de mi gestión, y ahí hay que perseguirlas, y de ahí hay que descalificarlas y hay que atacarlas, y mantienen estos grupos para que las ataquen. De lo que podemos ver en Centroamérica, los partidos, los gobiernos dictatoriales persiguen a los organismos de sociedad civil, persiguen a las iglesias y persiguen a todo el que opina diferente, a todo el que tiene una voz diferente, porque ellos asumen que son dueños de la verdad. Y eso es lo que hay que evitar, porque eso ya es una dictadura, una tiranía, creer que todo el país se uniforme con una sola voz. Es cierto que ningún organismo de sociedad civil puede falsear información para hacer estudios a conveniencia. Obvio. Eso no puede hacerse, pero nos asiste el derecho de pensar diferente, de decir las cosas como creemos que son, siempre con el respeto debido. Nos asiste el derecho de hacer investigaciones y de darlas a conocer. Y en ese sentido, ese es el papel de las diferentes organizaciones de sociedad civil que, como bien ha dicho el doctor Ramírez, no representan a la sociedad civil. Yo estoy hablando como Julieta Castellanos, yo no represento a nadie, me represento a mí misma. Y como he estudiado, y como este país tan pobre, inclusive me financió mis estudios universitarios, yo me siento obligada a ser una ciudadana del país, no va a ser súbdito de ningún partido político, no va a ser subordinada de ningún grupo de poder, y por lo tanto esa es la voz que uno tiene que mantener. En el momento que uno, aunque haya estudiado, aunque tenga maestría, doctorado, bachillerato, lo que sea, si todo lo que dice el líder está bien, aunque no esté bien, ya eso es otra cosa. Y cada quien decide si actúa de esa manera. Esa es una decisión personal de cada quien. Pero un funcionario está obligado a dar respuestas. Todos los ministros son empleados públicos que tienen deberes con la ciudadanía. Y no es atacando como tienen que responder,
Ellos tienen que responder diciendo, no va a haber medicamentos. Si no hay medicamentos, estamos al 50%, es lo que hemos oído, porque ha habido este problema, que no todo es culpa de ellos. Bueno, también que lo digan, esto no es culpa de nosotros, esto viene, pero están dispuestos a dar una explicación, no a la arrogancia que se está viendo, ¿verdad?, de que yo no tengo por qué darle respuesta a nadie. No, están obligados a darnos respuesta, están obligados porque para eso tienen un sueldo, ellos son funcionarios. Ellos, el tiempo que se les paga es para que trabajen para el país, para el Estado. Todos los que somos funcionarios o hemos sido en algún momento, nos pagan horas al día para que las dediquemos al trabajo, a responder por los problemas de nuestro ámbito de competencias, pero no es atacando que dan respuesta, ni es descalificando, no, tienen que responder con datos, los mismos datos que tiene ASJ, que tiene CNA, o que tenga FOSDE o cualquier otra organización de estas que trabajan por el país. Tienen que contestar con datos, es su deber. Claro. Si para eso tienen funcionarios, para eso tienen instituciones de estadísticas, para eso tienen oficinas de planificación en sus ministerios, que den información y que demuestren que las organizaciones que hablan en sus informes están equivocadas, claro, si es que lo están. Pero están obligados a contestar, no a atacar, no a amenazar y no a descalificar. La ex rectora de la Universidad Autónoma, la socióloga Julieta Castellanos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Son doble cara. Ministro Mateu desmiente al Colegio Médico de Honduras sobre sueldo a médicos cubanos. Revelan que víctimas hondureñas de trata de personas son llevadas a estos 3 países. Entérese usted de esos 3 países entrando a tunota.com. A 34% sube analfabetismo entre población de la tercera edad en Honduras. Ya habíamos leído ese titular. Grupo criminal causa terror en Estado mexicano de Guanajuato. Incendió 11 negocios. Algunos de los titulares, de muchos más, que hoy tiene tunota.com por cortesía de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.